Está constituido por personas que trabajan en el conocimiento de sí mismas y en la búsqueda de la libertad interior que entrega la expansión de la conciencia y el mundo que nos rodea. Fabiana es historiadora, escritora y docente de nivel superior, designada Mujer Notable en el año 2023, autora de más de una decena de libros históricos, educativos y biográficos. Entre estos últimos citamos los referidos a San José de San Martín y Don Santiago. Bueno, agradezco la invitación y es un tema realmente que tiene muchas aristas y seguramente yo voy a ver una parte y después va a ser muy interesante los otros aportes que ustedes pueden hacer. Hoy justamente estuve en un encuentro de mujeres, porque convocaron a las mujeres notables para que nos hicieran unas entrevistas y la verdad que hay miradas de lo más diversas sobre lo que nosotros vamos a hablar hoy. Eh, yo voy a dividir la exposición en dos temas. Uno es el devenir histórico hasta el siglo XXI, muy sintéticamente, por supuesto, desde el punto de vista, yo desde la historia, por supuesto, el tema de la importancia de la economía, de la familia, la liberación, la visibilización. Hoy esa palabra está muy en boga, ¿no? La visibilización de la mujer. Y después vamos a ir a lo específico, ¿no? Que cómo, digamos, cómo desde la espiritualidad contemporánea tenemos que mirar esto, o podríamos mirar esto. Por supuesto, hay muchas miradas sobre este tema. ¿Mm? En el primer tema extraje del libro Mary Ver, Mujeres y Poder. Ella dice que la voz pública de las mujeres es acallada desde el origen de la cultura occidental. Sí, ¿no? Ya vamos a ver cuál es también las razones de origen práctico que esto llevó y que obviamente fue utilizado para acallar las voces de la mujer. Acá hay un vaso ateniense del siglo V que muestra a Penélope sentada junto al telar. Recuerden que la tarea de tejer siempre era considerada como una mujer virtuosa, ¿no? La mujer, sobre todo, la mujer que teje, sobre todo para los griegos y en general, ¿no? Era como una de las, digamos, prácticas que una mujer tenía que hacer, como dice, bueno, ya te podés casar porque se sabe tejer, ¿no? Eso del paradigma, ¿no? Del patriarcado. Y Telémaco, que era el hijo, está de pie, fíjense cómo está frente a ella, hasta el hijo con poder, con autoridad, y ella sentada, ¿no? En esta actitud, ¿no? Esta es un análisis que hace el autor, es un libro muy interesante que me prestó precisamente uno de los hijos de Chile, muy interesante el análisis que hace, y bueno, y esto hasta el día de hoy por ejemplo veía un informe de la ONU que dice que solo en 21 países hay, están a cargo de mujeres y que van a pasar 130 años para que existan, según la tendencia que marca la ONU, para que exista paridad entre hombres y mujeres en cargos de presidentes, por ejemplo. En los cargos ministeriales solamente el 21% lo ocupan mujeres en el mundo, los cargos ministeriales. Eh, Otro dato que veía también dice que el 75% de los cargos legislativos en el mundo es ocupado por hombres. Las mujeres ocupan el 25%. Y donde más ocupa la mujer los cargos hoy es en los gobiernos locales, por ejemplo los concejales, ¿no? El 36%, pero tampoco llega a una paridad. Eh, y a pesar que hay 45 mujeres en la administración pública, solamente los cargos de decisión están en un 75% a cargo de los hombres, ¿no? O sea que esto que la voz pública de las mujeres es acallada es algo que la mujer ha tenido que ir trabajando a lo largo de toda la cultura occidental hasta el día de hoy, a pesar de los avances que se han realizado en este tema, ¿no? Siempre recuerdo a la que fue presidenta de Chile, Michelle Bachelet, que trabajó mucho por este tema de la mujer,
que ella decía, claro, porque ella tuvo que, digamos, hacer frente a un cargo como mujer. Cuando una mujer es firme y levanta un poco la voz, es una histérica. Pero si un hombre es firme y levanta la voz, dice, qué autoridad que tiene. Entonces ella siempre hacía esa comparación. Y hoy en este encuentro de mujeres, una mujer decía, una mujer empresaria, decía, yo era la única en el directorio, era la única en todos lados. Dice, menos mal que tengo voz ronca y que hablo fuerte. Entonces se hacía imponer. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso, de cómo salimos al mundo, que no hay que salir con las armas de los hombres, no hay que, digamos, sino hay que salir con las propias armas, con las propias formas de ser que cada uno tiene, ¿no? Pero bueno, yo acá, hablando de la visibilización de la mujer, ¿no? Traí un ejemplo de la ciudad donde vivo, que la señora Olaya P. de Tomba, siempre la llamaban señor Olaya P. de Tomba. Incluso en su necrológica decía Olaya viuda, Olaya P. viuda de Tomba, ¿no? Y una forma de invisibilizarla es no nombrar su apellido, ¿no? Su apellido de soltera. Por eso, en una actividad que hicimos en el 2019, a la calle le pusimos el nombre completo. Esa es una forma de visibilización de quién era Olaya Pescara de Tomba, que es precisamente la esposa de Antonio Tomba, que se ha hecho famoso por el club de fútbol, que perdió recientemente con... Bueno, entonces, bueno, las formas de, hoy en el siglo XXI se están buscando formas de visibilizar, yo puse esta, pero hay muchas más, ¿no? De visibilizar a la mujer. Y acá hay otra, ¿no? El paradigma occidental moderno, ¿no? Del patriarcado, que se ve muy bien, no, perdón, que están en una reunión de trabajo, porque incluso algunas mujeres empezaron, ¿no? A introducirse, sobre todo en el siglo XX, en el trabajo, y dice, le dice, es una excelente propuesta, señorita Trix, quizá alguno de los hombres aquí presentes quiera hacerla, ¿no? O sea, ella llevaba la propuesta, pero los hombres, bueno. Esto es muy de lo que está sucediendo hoy en el mundo, la mirada del feminismo ha avanzado mucho en estos temas. No estoy de acuerdo con esa violencia, ¿no? Feminista, pero la entiendo porque son años de opresión, la comprendo porque son años de opresión. La forma, bueno, quizás, pero bueno, quizás es la forma de hacerse oír y de hacerse ver. Y algo que cambió rotundamente, yo acá, algo que cambió rotundamente la vida de la mujer fue en la década del 60, los cambios tecnológicos, económicos y demográficos. Yo pensando en el tiempo largo, nosotros como humanidad tenemos un tiempo largo y hemos vivido como hombres del Paleolítico cazando y recolectando más tiempo de lo que llevamos como hombres actuales. En el Paleolítico, dicen, según los últimos estudios, dice que la mujer también cazaba. Cazaban casi a la misma, con la misma igualdad, ¿no? Porque claro, era la supervivencia, tenía que salir a buscar la comida. Cuando viene el neolítico, que ya aparece la agricultura, aparece el tejido, aparece también la cerámica, la que empieza a quedarse en el territorio y cuidando a los hijos es la mujer. Y ahí empieza a conformarse los estratos, las castas, y una forma de establecer la familia, ¿no? Que era, digamos, un aspecto práctico. A partir de allí, ahí entonces, por ejemplo, en el Neolítico aumenta mucho más el número de cazadores hombres. Entonces, por ahí se dan cuenta que las que se quedan más en el territorio, porque ya se empieza a hacer más sedentaria la vida, es la mujer. Y ese formato nos ha, digamos, ha permanecido, más allá de que, y además ha permanecido porque ha habido en el mundo, o sea, si nosotros vemos el mundo,
ha estado lleno de guerras. O sea, el hombre ha estado siempre en un estado defensivo. A pesar que hoy hay guerras, ha habido siempre guerras, ya sea por invasiones de otros, por la lucha por encontrar territorios donde había tierras fértiles, donde había agua. Y esa permanente lucha, por supuesto, ¿quién iba a la guerra? Los hombres, las mujeres se quedaban en la casa cuidando, digamos. Esto generó un formato, ¿no? Que no lo justifico, porque el hombre también podría haberse, digamos, dedicado a algunos aspectos familiares y la mujer también haber salido. Ha habido casos, por supuesto, de mujeres que acompañaron en la guerra, pero son excepcionales. Entonces generó este formato que empieza a cambiar en la década del 60 porque hay cambios. Los electrodomésticos son sumamente importantes. Si ustedes ven las ciudades, hasta principios del siglo XX, eran ciudades llenas de tierra. Nosotros, en las fotos históricas, usted se fija, la tierra invadía las casas, invadía la vida, la ropa, o sea, yo veo aspectos prácticos. Nosotros hemos ido a archivos donde hay un montón de peticiones que le piden al gobierno local que pase el agua por la ciudad porque dice que están llenos de tierra, ¿no? Entonces, eso también llevaba a que la mujer estuviera muy esclavizada, sin lavando permanentemente, las cocinas a leña, no había heladera, era, bueno, la agricultura, digamos, la gente tenía su huerta en su propia casa, ¿no? Bueno, todo esto empieza a cambiar en esta década donde ya incluso la familia como destino, como digamos, lugar donde siempre tenía que terminar la mujer o el hombre, no empieza a devaluarse, hay un control de la natalidad, tal es así que baja la fecundidad, el trabajo doméstico que dijimos, aparece la cocina, el lavarropa, para planchar, ¿se acuerdan esas planchas a carbón? Y materiales modernos, las conservas, ir a la verdulería a comprar la fruta y no tener que cultivarla, o la verdura, la ropa, que pocos podían comprar, solamente las élites, a veces compraban ropa hecha a mano y demás, o traída de afuera, pero las mujeres en general tenían que hacerse su propia ropa. Digamos, va cambiando la configuración, ya la mujer no tiene que estar en el hogar y lo que sí que se requiere trabajar más para poder comprar a su vez todos esos elementos. Entonces empieza a verse la necesidad también de la mujer de salir a trabajar. Y esto es algo importante. Cuando la mujer sale a trabajar, por ejemplo, la otra vez en un Congreso Internacional de Patrimonio, estaba la Olivetti, ¿no? Explicaban la experiencia Olivetti. ¿Se acuerdan las máquinas de escribir? Dice que cuando aparecieron las máquinas de escribir, las que mejor escribían y más rápido habilidades tenían eran las mujeres. Entonces en las empresas, dice que los hombres hacían especie de piquetes o de impedir que mujeres entraran porque les estaban quitando el trabajo, ¿no? O sea que la mujer siempre tuvo que luchar y bueno, y las dactilógrafas generalmente después fueron la mayoría mujeres, ¿no? Bueno, esto fue cambiando la mirada de la mujer, digamos, esto a nivel del mundo, muy sintético, hay muchas más aristas, pero eh, la mujer se liberó y sobre todo la liberación vino a partir de la economía, como ustedes estaban hablando recién. Por supuesto, el tema económico fue fundamental. La mujer no le quedaba otra que quedar en la casa porque allí tenía su supervivencia y la de sus hijos. En cambio, ahora ya está la liberación. Acá es importante ver Muhammad Yunus, ¿se acuerdan que él daba crédito a los pobres? Y él cuenta que él prefería a las mujeres, se lo daba sobre todo a las mujeres a los créditos, porque decía que cuando a la mujer le daba el crédito, la mujer lo usaba para la familia, para los hijos, y los dueños del banco le decían, pero ¿qué pasó acá que hay tantas mujeres con crédito? Lo que pasa dice que ellas devuelven y además lo invierten en su propia familia, en su propio hogar. Entonces, bueno, hay que ver cómo también, porque Muhammad Yunus se dio cuenta que el problema que tenían las mujeres era la falta de independencia económica.
¿no? Entonces las empezó a independizar dándole un préstamo. Por eso ha sido también sumamente importante la independencia económica. Bueno, pero acá lo vamos a ver, esto es lo que ha pasado y lo que todavía nos sigue sorprendiendo como humanidad, que hoy han habido un montón de movimientos, por lo menos en Argentina, en todas las ciudades algo ha habido que le llaman el 8M, ¿no? ¿Y cuál es la espiritualidad contemporánea? Yo acá cito una frase de Santiago Bovicio, el fundador de CAF, ¿no? Que me encanta esta frase, la suelo citar porque dice: esta nueva era, ¿no será acaso la que traiga felicidad a los hombres, armonizando los valores de la mente y del corazón? ¿No juntará las dos tendencias científicas y místicas, haciendo del conocimiento y del sentimiento una sola fuerza? Eh, Él avisoraba, Santiago Vicio, para la nueva era, la unión de conocimiento y sentimiento, ciencia y mística. Yo lo que creo que en ese paradigma patriarcal, un mundo mecanizado, más bien basado en la ciencia, en el conocimiento, hay que incorporarle ahora el sentimiento y la mística. Pero yo lo que creo que ese rol femenino no depende solamente de que la mujer pueda acceder a los cargos, sino de que cada uno de nosotros, aún hombres, incorporen ese rol femenino, entre comillas, que es el sentimiento, que es la mística, que a veces la mujer, veo que dice, oh, la mujer es sentimental, es llorona, bueno, porque lo incorpora, y además también, no todas, por supuesto, hay mujeres que no, por eso digo yo que las generalizaciones nunca son buenas, y yo lo que creo que lo que tenemos que hacer hoy es armonizar esas dos tendencias que tenemos en nosotros y que hay que trabajarlas. Eh, en la espiritualidad contemporánea, entonces, esa parte que nosotros diríamos la mística, el sentimiento, también incorporar la idea de la intuición, de la fidelidad a la voz interior, ¿no? Y la intuición, que según la definición es el conocimiento cierto e instantáneo, como dice acá, sobrevuela la mente. Hay que salir de la razón, ¿no? Creo que el paradigma patriarcal ha sido eminentemente racional y ahora hay que ir a otro paradigma más integrador, como dice acá un texto de Ana Cristina Flor, la directora de CAF, un mayor nivel de integración y conciencia, ¿no? Y para eso hay que aceptar la diversidad, porque para la integración hay que aceptar al otro, como es, ¿no? Entonces, estos elementos son importantes. Y estos elementos, la mujer los puede aportar. O sea, cuanto más mujeres haya, eh, o cuando haya paridad, por lo menos, por ejemplo, los cargos de decisión y demás, en los grupos, hoy una mujer empresaria decía, cuando hay mujeres, cuando los grupos se conforman equilibrados entre hombres y mujeres, dice, es increíble cómo las decisiones son más integrales, son más eficaces, tienen en cuenta a muchos aspectos que si lo ve una sola no lo puede ver. Pero esto no solamente hay que hacerlo en la sociedad, sino en cada uno de nosotros, ¿no? Estos dos elementos que hay que incorporar. Bueno, yo quiero hacer un homenaje hoy a Amelia Bovicio, Amelia Taccagni de Bovicio, que ella siempre puso fe, convicción, y que ella puso la otra parte, ¿no? En la obra que hizo junto a su marido, Santiago Bovicio, y hace poco, no hace mucho, digamos, no hace tan poco, pero descubrí un libro, viendo un libro de las primeras mujeres que se habían recibido en la Universidad de Córdoba. ¿A quién encontré? A Amelia Taccagni de Bovicio, que dice Índice de las primeras mujeres egresadas de la Universidad Nacional de Córdoba entre 1884 y 1950. Esto es para que veamos que Santiago Bovicio, imagínense, adelantado, Amelia fue a estudiar a Córdoba, ellos estaban viviendo en Buenos Aires, después se fueron a vivir a Rosario, y ella iba a estudiar a Córdoba, y él se quedaba cuidando con los temas de la casa y demás, y ella estudió en la universidad, ¿no es cierto? Para esa época, esto está dentro de las mujeres
de las primeras mujeres que se recibieron en la Universidad Nacional de Córdoba, que es la universidad más antigua de Argentina. Y bueno, me pareció importante, por eso yo siempre digo que a don Santiago hay que leerlo, pero no leer su vida, ¿no? Más allá de los libros, de los documentos, es leer la vida de él, que fue realmente que integró. Y yo que estuve mucho con Joaquín, él siempre me decía que Amelia siempre le daba la mirada de las cosas. Por ejemplo, con los hijos que estaban a lo mejor en la comunidad y que ellos visitaban, ella le decía, a mí me parece que los hijos, ella como que se conectaba con el sentimiento, con lo que los hijos sentían y se lo hacía saber. Esto me contaba Joaquín a mí, de ese aporte que le daba. Y don Santiago escuchaba, ¿no? A Amelia. Y acá, bueno, termino con una foto muy linda de don Santiago y Amelia, caminando por Buenos Aires, jóvenes, eh, muy elegantes los dos, don Santiago con sombrero, y esta idea de armonizar los opuestos, ¿no? O sea, no solamente la sociedad tiene que armonizar lo femenino y lo masculino desde el punto de vista social, sino cada uno de nosotros. Hay una conferencia que daba don Santiago a los hijos de comunidad que decía, los hombres tienen que a veces suavizar sus rasgos y las hijas tienen que adoptar más fuerza. Dice, eso es reversibilidad, ¿no? Él se daba cuenta que había que armonizar esos elementos en cada uno de nosotros. Yo creo que esta es la nueva espiritualidad que tenemos que ir armonizando lo femenino y lo masculino en cada uno de nosotros y, por supuesto, armonizarlo también en más igualdad en todo lo que ya saben, los sueldos, los cargos y demás. Por lo menos en eso es importante tener en cuenta esta armonización en nosotros de estos opuestos. Tiene que ver con la formación familiar, ¿no es cierto? El hombre golpeador viene de un padre golpeador también, digamos, lo que ha visto en la casa, y viceversa, digamos, si usted ha visto esa paridad entre sus hermanos y usted, que realmente el trato no era así, es verdad que cuando muchas veces, porque yo digo que acá la mujer también tiene que saber educar al hombre, a sus hijos varones, ¿no? No establecer diferencia entre los roles que desde chiquito tienen que hacer unos y otros, ¿no? Eso es muy importante, eso se ha hablado mucho de quién es la primera machista, a veces la mujer, cómo está educando a sus hijos. Así que en ese caso yo he visto casos de hombres educados en ese equilibrio, digamos, en esa paridad de género, y han tenido dificultades porque quizás para la convivencia, porque no era así como la otra familia había creado, ya sea su hija o ya sea su hijo. Así que eso es muy interesante, pero realmente depende, es cultural, por supuesto, es un paradigma, y también no solamente de ciertas culturas, sino también de ciertas familias. Hay familias más machistas que se traslada de generación en generación y otras que logran romper eso y generar otro círculo. Bueno, ahí es un gran rol que tienen las nuevas generaciones también, de crear otro. Yo creo que están creando otro paradigma, lo noto en los chicos más chicos que tienen otra forma. Así que bueno. Pero lo que quería aportar es algo cortito. La verdad que el machismo tiene M de mamá. Eso me lo aprendí desde que era bebé. Entonces, como decían anteriormente mis compañeros, realmente es cultural. Porque dependiendo de la cultura, del lugar donde uno se encuentra, es lo que le toca vivir. Pero yo no quiero mirarlo desde el aspecto negativo, porque la verdad que caramba que nos ha costado a las mujeres salir adelante. Y la verdad que molestaba el hecho de que
Mi madre siempre decía, por ejemplo, las mujeres tienen que hacer el aseo, que tienen que lavar la ropa, que tienen que cocinar. Y entonces cuando uno alegaba y pataleaba, decía, bueno, ¿y mis hermanos qué van a hacer? Ellos son hombres. Con eso nos cerraban la boca. Entonces era una rabia, una impotencia. Entonces yo, ¿por qué diablo no hace mujer? Pero resulta que con el correr del tiempo, si uno ve el lado positivo, eso de estarse enfrentando continuamente a dificultades, a uno la va empoderando. Entonces yo veo ahora la diferencia. Veo a mis hermanos incapaces de resolver situaciones, que siempre están dependiendo de que su señora o el jefe o otro les den las indicaciones correspondientes. Me encanta ver ahora a un varón mudando a su guagua, a su bebé, y hacer las mismas cosas. Si su señora está trabajando, él hace cargo de las labores de casa. Entonces es lindo eso antes no existía. Entonces el compartir la responsabilidad es lindo, y eso demuestra de que realmente hay un cambio. Y yo siempre le digo a las feministas, no estamos en competición con los... Si nos hicieron naturalmente diferente, por algo es. Ahora, lo que sí yo creo que nuestra labor es ayudar como se decía, a los varones a desarrollar ese aspecto femenino. Y nosotros aceptar que también tenemos un aspecto masculino que hay que desarrollarlo, hay que respetarlo y armonizarlo. Es nuestro rol como nosotros mujeres de CAF. ¿Cuál es realmente ese aspecto? Es el que a mí más me interesa en este momento. ¿Cómo nosotros podríamos canalizar esa fuerza femenina que tenemos? Poder ayudar. Creo que hay que llevar mucho amor a la función que se cumple. Mucho amor, mucho sentimiento. Creo que tenemos que desarrollar el plexo cardíaco, y que eso no solamente la mujer, el hombre también tiene que llevar ese amor y dejar un poquito la razón, la racionalidad. Tenemos, como decía don Santiago, sobrevolar la razón para asentarnos en la intuición. Yo creo que el espíritu femenino, digo yo, porque hay mujeres muy racionales que, o sea, no tiene que ver con ser hombre o mujer, sino con el amor que uno puede entregar, eh, con, con el afecto. Por ejemplo, la meditación, cuando dice la meditación afectiva, meditar desde el corazón, no desde la cabeza. Mire, haga la prueba de meditar pensando desde el corazón y es maravilloso. Yo creo Sí. que el amor tenemos que desarrollar. Hace un ratito, somos seres humanos y necesitamos herramientas que nos ayuden a desenvolvernos juntos, a la par. No es una competencia, es un vínculo, es un ir llevando esta vida entre dos y valorándonos mutuamente. Esto es lo que sentía cuando Ivonne preguntaba, ¿cómo hacemos para ayudar en CAF? Bueno, qué sé yo, no estorbarnos mutuamente, aprender a valorarnos, aprender a admirar la posibilidad que el otro tiene, aprender del otro fundamentalmente. Esto es lo que sentía y tenía ganas de compartirlo. ¿No? Eso, muchas gracias, Fabiana. Qué lindo. Está bien. Bueno, quería conocer y compartir tu opinión respecto a este rol espiritual de la mujer. Si nos vamos a la historia, como ser humano, la mujer no era reconocida, era decir, al principio se decía y escuchamos que no tenía alma, ¿no? Que era un ser inferior. Yo creo que esa situación de búsqueda de ser un ser humano la llevó a superarse y a desenvolverse. Y observo la gran evolución en cuanto
a la apertura que ha tenido como ser humano para poder consagrarse a lo que lo trasciende. Es decir, la consagración de la mujer, que en muchos caminos espirituales se ha abierto, en otros todavía no, ha comenzado a aceptar que una forma de desenvolvimiento y de evolución de la mujer es en ese hecho de consagración. Mientras el hombre y la mujer seamos seres humanos comunes y domésticos sin, o no consagrados, vamos a tener diferencias y vamos a querer imponernos humanamente uno sobre otro. Ahora serán, ayer fueron los hombres, mañana pueden ser las mujeres y seguiría la lucha en el tiempo. Pero yo creo que el desenvolvimiento femenino en su espiritualidad y en su consagración es lo que va a poder posibilitar esta armonía entre el género masculino y femenino, digamos. No sé si estás de acuerdo o tenés otra visión diferente a esto, ¿no? Gracias. No, sí, sí, totalmente. La consagración de la mujer, digamos, del poder ser sacerdotisa, a eso te referí, como los hombres que son sacerdotes, eso por supuesto que tiene que cambiar en algo y sobre todo en relación a la pregunta que nos hacía Ivonne, de cuál es el aporte de la mujer, digamos, esa consagración tiene que verse también reflejada en, eh, en todos los caminos, ¿no? Pero en la función, en cómo se ejerce esa función menos racional, más amorosa, porque a veces ejercemos las funciones con la misma racionalidad patriarcal, del paradigma patriarcal, ¿no? Y eso es lo que nos tenemos que cuidar, porque las mujeres, de integrar, ¿no? Las mujeres y los hombres también, de integrar. En realidad el alma no tiene género, ¿no? Eso siempre lo hemos pensado así. Pero a la hora de la función, a la hora de la realidad, el género te da o no ciertas posibilidades. Y la consagración te da una gran posibilidad, por supuesto. Y lo que costó consagrarse, porque los que no querían eran los hombrecitos. Don Santiago quería hace rato consagrar a la mujer y tal es así que Amelia lo hizo de manera privada, la consagró a Amelia, porque se dio cuenta que se lo merecía, pero los hombres tenían miedo a perder ese poder, ¿no? O pensaban que no estábamos aptas para eso. Así que muy interesante esa pregunta de la consagración. Tendríamos que haber cambiado. Ahora hay muchas mujeres, ¿verdad?, en el camino. Y CAF es algo interesante porque además de tener una figura femenina, el equipo, digamos, que acompaña a esa figura femenina es totalmente, hay paridad, hay 7 y 7. Entonces eso también es interesante, digamos. No todas las instituciones tienen esa paridad de género. Esta mañana hablábamos con las mujeres que por ahí uno participa, supónganse en el ámbito educativo hay mucha mujer, pero a la hora de los cargos públicos aparecen los hombres. Aparece el cargo, están los hombres. Y después el resto son mujeres. Así que por eso es interesante esto de que haya cierta paridad, ¿no? Esto es muy interesante. Bueno, primero agradecer el enfoque que le ha dado la doctora Fabiana a la armonización. Me parece que esa es la clave. Capra hablaba por ahí en alguno de sus libros del punto crucial que una de las cosas más graves que tenía el hombre actual o el ser humano actual eran 5.000 años de machismo, lo cual es verdad. Pero entonces no es irnos al opuesto, ¿sí? Machismo y ahora contramachismo. Y con nosotros vivía también mi abuela. Y mi abuela decía, no hay oficios, en esa época no se hablaba de trabajos, no hay oficios para hombres y oficios para mujeres. Entonces a mí me enseñó a manejar la máquina de coser, a pegar botones, a hacer ojales. Soy muy bueno para tejer. Y a mis hermanos les enseñó a manejar la huerta. Y después los rotaba. Así que dijéramos, viví en un microclima muy diferente al entorno. Pero indudablemente que el entorno era absolutamente violento y machista. Entonces,
Esto para validar que la cosa es muy de culturas y de microculturas. ¿Sí? Sí, sí. Por eso me parece tan linda la apuesta de no ir contra, porque no se trata de eso, sino de armonizar yin y yang. Ahora inclusive hay gente que está trabajando para los hombres, hay un español, Francisco Fanduño, que sacó una cosa que se llama, la cual me invitaron a participar, se llama Círculos de Hombres Evolucionantes. Y son círculos de hombres donde se nos está enseñando a que hablemos de lo que sentimos. Una cosa tan sencilla como esa, sin juzgar a nadie, que cada cual pueda hablar, los hombres entre hombres, no por exclusión de las mujeres, sino para que tengan un sitio donde hablar de sus emociones. ¿Sí? Entonces, pienso que habría que, porque a veces machismo y feminismo son títulos muy grandes, sino que particularizar eso para ver cuáles son las herramientas que necesita un humano de un género o de otro, porque para mí la cosa es más de energía y más de conciencia que de machismo contra feminismo. Así que era eso simplemente. Muchísimas gracias. Lo femenino, lo masculino, digamos, la integración de lo femenino y lo masculino más allá de quién ejerce el rol. Eso me parece que es crucial, digamos, hacer esa distinción. Me quedo con eso como algo muy potente porque es lo que nos da la posibilidad de integrar y de poder avanzar. Si no, bueno, vamos a tener que mirar al lado del exterminio, al lado de la lucha, de la guerra, en fin. Con eso me quedo. También me parece que no somos muchos los que pensamos así cuando se habla de este tema, ¿no? O sea, nosotros acá estamos en un ámbito, estamos mirándolo de la espiritualidad, no desde la trinchera, como digo yo, desde lo que sucede en la sociedad, ¿no? Pero me parece que ese es un norte que la humanidad tiene que ir trabajando, que es esta integración, esta armonía de los opuestos. Así que me parece por allí vamos, me parece muy interesante todas las miradas, las propuestas, creo que hay muchas aristas para trabajar, y muchas experiencias, ¿no? Diferentes, y que cada caso es diferente, como dijeron ustedes, las culturas se van elaborando, y que siempre hay excepciones, como los casos de hombres que trabajaron por la paz, que dijeron por ahí, los hombres que hacían familias donde trataban igual a las mujeres que a los varones, entonces siempre hay esas excepciones, y yo creo que eso hay que visibilizar esos buenos ejemplos, eso hay que visibilizarlo. Deseamos dejarles cordialmente invitados a nuestro próximo encuentro y por favor no olviden de compartir e invitar a sus familiares y amigos. Tengan todos muy buenas noches.